Bueno, este creo que es el vídeo que me habría gustado haber visto hace ya 4 años, cuando me hice autónoma por primera vez, bueno, y única vez. No es que mi experiencia sea distinta o más especial o más inspiradora que la de nadie, pero sí puede que por lo que yo he pasado y mis conclusiones puedan servirle a otra persona para adentrarse en este camino que es el autoempleo. Como yo digo, pues trabajar con los recursos que tiene una y pues ser su propia jefa, ¿no? Entonces, os pregunté por Instagram algunas dudas, cosas que queríais, pues es que voy al gimnasio ahora y era esto o ir en pijama y he decidido que esto. Bueno, dejé por Instagram una caja de preguntas donde me dejasteis sugerencias o dudas existenciales respecto a este tema. Entonces, he usado esas cuestiones un poco para hacerme un guión y también pues lo que a mí me ha parecido que podía ser interesante. Vamos a empezar por el comienzo. Érase una vez, Claudia estaba terminando la carrera, es decir, yo tenía 21 años, 22 años, no me acuerdo, 2021, un año después del COVID fue. Yo había empezado con el proyecto de Soul the Kitchen en redes, como a subir cosas así de forma muy random, pues ya a principio de carrera, pero yo no sacaba rédito económico de ahí, simplemente era algo de puro ocio. Había estado desarrollando el libro de mañanitas, desayunos y rituales, y en el momento en el que yo me voy además a hacer mi TFG a Dinamarca y a trabajar en Copenhague, hay que sacar el libro, y pues para sacar el libro y poder facturarlo en España de una manera legal, pues decidí que me hacía autónoma. Yo fui a una gestora, le dije, oye, mira, yo tengo esto, más o menos calculo que va a entrar este dinero, o sea, calculábamos pues que mínimo unas 100 unidades del libro pues se vendían, y eso de ingresos, que luego de beneficio no eran tanto, pero pues eran unos 15.000 euros, que era una pasta, claro. Entonces yo tenía que declarar eso de forma legal. Entonces me di de alta de autónoma y yo me voy a Copenhague a trabajar, a terminar mi TFG, mientras el libro empieza a venderse. Entonces realmente mis inicios fueron muy poco meditados, muy poco pensados, y yo no le di ninguna vuelta a si iba a poder sostener ser autónoma, no, si lo iba a dejar. De hecho, mi intención era darme de baja de autónomos cuando se terminara como la ola del libro, por así decirlo, o la tirada o lo que fuese, porque en un principio además yo tomé la decisión de quedarme a trabajar en Copenhague. Entonces yo iba a pues, mudarme a esa ciudad y como pues, empezar a trabajar como empleada en una empresa de vinagres, con eso os digo todo. ¿Qué pasa? Que yo me vuelvo a España para graduarme, como para pasar el verano y demás, y de la empresa de Copenhague como que cambia el dueño de la empresa y cambian a toda la plantilla y pues a mí evidentemente no me vuelven a contratar. Entonces yo me veo en España sin un trabajo porque no sabía muy bien qué quería hacer, porque yo tenía como muy claro eso de que me quedaba allí y demás, y pagando una cuota de autónomos. Así que tomé una decisión, me fui de casa de mis padres, que iba como a apostarlo de momento, pues todo no, o sea, iba como a darme la oportunidad de probar, era capaz de sacarme las castañas del fuego y de optimizar o aprovechar que yo estaba pagando esa cuota de autónomo reducida. Ese es mi caso como muy particular, ¿no? Yo cuando me hago autónoma recuerdo que mi gestora me dijo por primera vez que Sandra es la mejor, o sea, la amo. Claudia, para que ser autónomo sea rentable, o sea, para que tenga un sentido y sea sostenible, tienes que estar facturando 1.300 euros como mínimo. Claro, yo de los libros al principio sí que se facturó mucho, pero luego de forma sostenida pues no entraba tanto dinero. Entonces yo me pongo en este segundo punto del que yo quiero hablaros, que es decidir qué es lo que puedo hacer. Antes de nada, creo que es importante señalar que para tomar la decisión de lanzarse o no a ser autónomo hay que plantearse si uno prefiere o no la vida de ser autónomo o empleado. Creo que es algo que va mucho con la personalidad de cada uno y con las posibilidades de cada uno, y que igual, oye, estás súper feliz en tu empresa y te tratan genial y quieres crecer ahí, y pues la vida de ser tú quien organiza todo el cotarro pues te da más pereza, o sea, cosa que te tienes que empezar a preguntar, ¿no? Es verdad que para trabajos igual más de diseño, más de edición, más de escribir, por ejemplo, pues es más fácil, ¿no?, ser autónomo que te contraten directamente en un sitio. Entonces es también una manera de empezar. Bueno, a lo que iba, algo que yo creo que tiene que hacer todo el mundo que decide ser autónomo, sea más o menos específico
como su capacidad, ¿no? O como su oficio. Es hacer una lista de absolutamente todo, pero todo, ¿eh? O sea, hasta lo que no creas que tiene sentido, que tú puedes hacer con los recursos que tienes. Los recursos que tienes son tu capacidad de gasto o tu capacidad económica, el lugar en el que te encuentras, tus conocimientos, tu capacidad de aprendizaje, no sé. O sea, todo lo que tú podrías hacer. Pues yo, por ejemplo, que yo había estudiado gastronomía y estaba como especializándome en comunicación y demás, yo hice un listado de todo lo que me había enseñado en mi carrera que yo se supone que podía hacer. Diseño de recetas, cartas de restaurantes, no sé, críticas gastronómicas, cursos de cocina, todo lo que se me ocurriese yo lo ponía sobre una lista. Me gustase más o menos, que esto es un segundo punto importante. A continuación, lo que yo hago es pensar a quién puede interesarle o quién puede necesitar cada una de esas cosas que yo he escrito que puedo hacer. Y esto para mí es importante para llegar al siguiente punto, que es algo que me habéis preguntado también bastante, que es un poco ese momento de primeros clientes, cómo captar clientes, cómo trabajar para alguien, básicamente, o sea, cómo vender tu trabajo. Hay que hacer 2 o 3 diferencias, pero no es lo mismo generar una marca y vender algo al cliente final directamente, es decir, cuando yo empecé, por ejemplo, en este camino, el libro era un producto que yo vendía directamente a mi cliente final, es decir, a mis seguidores, que en ese momento eran muy pocos, o sea, yo tenía 6.000 seguidores en Instagram, pero era como un producto muy diseñado, como muy específico para ese cliente, ¿no? Y luego hay que diferenciar esos clientes a los que tú les brindas un servicio y que luego ellos tienen otros clientes finales, por ejemplo, un medio de comunicación. Tú escribes para ese medio y ese medio de comunicación tiene a su vez unos lectores, ¿no? O yo en su momento pues hacía copywriting, es decir, escribía textos para webs y recetas, en general de alimentación, ¿no? Pues para una marca de levaduras, pues escribía los textos que aparecen, por ejemplo, recomendando formas de uso, por ejemplo. A mí esta distinción me parece importante porque cómo vamos a llegar a esos clientes varía y el tipo de canal de comunicación o el tipo de contacto que hagamos con ese cliente va a ser distinto y es importante señalarlo para luego poder elegir bien cómo vamos a llegar a esas personas. Aquí yo creo que llega un poco el momento de llamar a todas las puertas. O sea, escribir a todo el mundo que tú conozcas o que no conozcas, que sigas en Instagram, que veas, yo qué sé, en revistas, o sea, a cualquier persona que tú creas que eso que tú haces puede encajarle, es decir, cubre una necesidad que tiene, escríbele, contáctale, proponle además qué es eso que tú puedes hacer. O sea, yo siempre entraba diciendo, oye, me encanta lo que hacéis, creo que puedo aportar algo a vuestro trabajo, yo hago esto, 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 y creo que encajaría muy bien con esta línea que estáis haciendo de tal, ¿no? O sea, demostrar que lo que tú puedes hacer y lo que tú estás haciendo encaja con una necesidad que ellos tienen, ¿no? Y llamar a todas las puertas posibles, o sea, venderte como si fueses tu propia madre. Aquí hay algo que un par de personas me dejaron anotado como sugerencia y es cómo cribas, ¿no? Cómo dices a unas cosas que sí y otras cosas que no. Bueno, al principio seguramente no puedas permitirte decir que no y está bien y es normal. Y yo a día de hoy sigo haciendo trabajos que igual no son lo que más me apetece del mundo o me parece un absoluto aburrimiento. Pues sí, es lo que hay. Asumir e identificar cuáles son esos trabajos o esas actividades que te dan un poco más pereza, pero que te llenan el bolsillo. Muchas veces esos trabajos que menos te gustan y a los que como menos ganas le quieres poner o incluso como menos esfuerzo te requieren, pero son un poco rollazo, pues son igual los que más dinero te dan y los que te mantienen un poco viva. Y luego pues esos proyectos que igual son mucho más creativos, que no tienen como un beneficio tan grande, pero te ayudan a generar marca, a generar portfolio, a crear la identidad de lo que tú eres. Bueno, creo que hay que encontrar un poco el equilibrio entre como esas dos fuentes, ¿no? Si tú decides hacerte los trimestres tú misma, me parece perfecto. Yo es algo que nunca he hecho porque ya tengo suficiente trabajo, pero pon que tú decides hacerlo, genial. Antes de nada, yo sí que concertaría una cita con una gestora o un gestor para que te explique absolutamente todo. O sea, que tú te levantes de ese escritorio sabiendo, vamos, la Biblia del autónomo. Cómo funcionan los impuestos, las cotizaciones, en qué apartado estás, qué puedes meter como gasto, qué no, las cuotas, las declaraciones. O sea, tú vete preguntando absolutamente todo. Más que nada para que luego, conforme van pasando los meses, vayas entendiendo qué pasa, cuánto te quedas de beneficio, cuánto no, qué tienes que guardar, qué no. Esto me parece básico.
El tema de la incertidumbre es también pues, un tema, porque está claro que cuando empiezas con en este camino de decidir que tú vas a trabajar por ti misma y que vas a buscarte un poco como tus clientes y tu forma de vida, pues entran muchas dudas y sobre todo porque hay momentos en los que no entra tanto trabajo como te gustaría, y que da miedo, ¿no? Da vértigo depender de ti misma para poder pagar tus facturas y tu piso y tu comida. Entonces, como recomendación para cualquier persona que empieza, puedes empezar a desarrollar tu proyecto, y cuando digo tu proyecto puede ser tú misma, o sea, tú como marca personal, tú como ilustradora, tú como diseñadora gráfica, tú como persona que trabaja en el mundo. Es algo que creo que puedes empezar a hacer o mientras estás trabajando en algo que te da esa seguridad mensual y poco a poco tú puedes ir creando lo que quieres hacer alrededor de una identidad, una estructura, mientras vas empezando esos primeros pasos de, como crear tu oferta, por así decirlo, ¿no? Y que vayan llegando los primeros ingresos, los primeros clientes. Creo que está bien empezar un poco a medio gas. Puede ser también alternándolo con una media jornada, puede ser pidiéndose una excedencia en el trabajo, ¿no? No pasa nada por probar y creo que eso es algo importante que a mí también me ha ayudado mucho porque yo he probado muchas cosas dentro de mi propio camino como autónoma, ¿no? No estoy haciendo lo mismo que hacía hace 4 años porque pues yo misma y esa lista de cosas que puedo hacer y a quién puedo ofrecérselas va cambiando a lo largo de los meses. De hecho, es algo que reviso de vez en cuando y reformulo según el momento en el que me voy encontrando, las necesidades que tengo personales también. Vuelvo a lo que iba diciendo, se puede probar y no pasa nada por probar algo y que en 2 años o en 1 año pues no haya funcionado. También está bien. O ya no solo que no haya funcionado, es que verlo de esa manera no me parece tampoco bueno. O sea, esos 2 años seguramente te van a aportar muchísimo más que otros aprendizajes porque pues el aprender a gestionarse ya es un máster, ¿no? En sí mismo. Como llevo diciendo todo el tiempo, ser autónomo de alguna manera es ser como tu propia marca personal. Hay que hablar sí o sí de cómo llegas a tus clientes. Ahí la comunicación es básica, lo siento. Yo sé que el tema redes sociales a mucha gente le da muchísima pereza y puedo aseguraros que soy la primera que también me da mucha pereza. Pero o entiendes que a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, en el mercado loco y asfixiante en el que vivimos, o te posicionas y te das a conocer, o va a ser muy difícil que llegues a esas personas, ¿no? Y creo que la única manera de llevar esto de una forma sana es pues entender que la comunicación, ya sea en redes sociales, a través de mail, a través de, boca a boca y visitar clientes en persona, lo que sea, ¿no? Es parte de tu trabajo, un 33% de tu jornada laboral, 33 por decir un número, no tengo ni idea. Yo dedico mucho más a comunicar, por ejemplo. Una gran parte de tu jornada laboral tienes que dedicarla a la comunicación y que es tan importante como tu propio trabajo, pues mejor. Cuanto antes hagamos esto, mejor. Esto no quiere decir que tengas que exponerte en internet o en redes sociales o poner tu cara, ¿no? Se puede comunicar en redes y comunicar tu trabajo sin enseñar quién es una, ¿no? Y utilizar otros recursos, desde texto, vídeo, hay muchas formas, ¿no? Pero sí, cuanto antes tengamos claro que comunicar es lo más importante para llegar a nuestro cliente, y para eso es importante saber quién es nuestro cliente, a quién le estamos hablando, porque no utilizaremos, como ya he dicho antes, ni las mismas vías, ni el mismo lenguaje, ni las mismas herramientas para llegar a esa persona. El tema de la incertidumbre, que lo he dejado ahí un poco abierto, me parece importante señalarlo porque muchas veces la realidad de una trabajadora autónoma son temporadas en las que entra menos trabajo, creo que lo comentaba antes. Al principio puede dar como mucha inestabilidad porque tú no tienes un fondo ni una historia, por así decirlo, con la que sentirte tranquila. Pero en cuanto empieza a pasar el tiempo tú te das cuenta de que tienes picos y valles de trabajo, que hay meses que según tu sector o según donde te mueves va a haber más demanda, va a haber más necesidad y otras que menos, y empiezas a acostumbrarte y a saber gestionar periodos o trimestres donde te entran, 20.000 euros, por poner un ejemplo, mucha más pasta, y periodos donde estás sin facturar pues semanas enteras. Y cuando pasa un año, cuando pasan 2 años, cuando empiezas a ver ese tipo de ciclos, empiezas a darte cuenta que es normal. Yo he pecado mucho, y creo que esto es súper común, en esos periodos en los que yo estaba
pues con mucho menos trabajo de volverme loca a ver cómo hacía para ganar más dinero. Me inventaba pues, un nuevo producto o buscaba trabajo en no sé qué escuela para dar clases. O sea, tenía mucha esa necesidad como de llenar constantemente mi jornada laboral de cosas, y eso terminaba traduciéndose en un desgaste absoluto, porque cuando sí que hay mucho curro, yo he echado más horas de las que me corresponden, ¿no? De esas 8 hipotéticas horas de jornada laboral. Entonces yo estoy ahora en el proceso de aceptar y sentirme muy a gusto en los meses o en las semanas en las que no tengo trabajo, y entender que no, bueno, que mi manera de trabajar pues no es la de alguien que está en una oficina, tiene un horario fijo, y que hay veces que me toca currar fines de semana y que hay martes que me puedo tomar libres para darme una vuelta, para pasar tiempo con la gente que quiero, ¿no? Hablando de cómo gestionarnos, qué hacer cuando eres tu propia jefa y tienes que ponerte tiempos libres, vacaciones, o sea, para mí esto es un temón, y es de las cosas que a mí más me ha costado siendo autónoma, y que más factura me ha pasado también, porque al final, pues evidentemente no apagas y tú te vas por ahí olvidándote del trabajo, porque tú eres tu propio trabajo de alguna manera, aunque es algo como que de lo que me intento alejar mucho también, ¿no? Como una cosa es lo que yo hago para trabajar y otra cosa lo que yo soy, y hay que separar esas dos cosas. Cosas que a mí me han ayudado y a día de hoy me sirven para organizarme mejor. Uno es tener un entorno familiar y social fuera de mi oficio. Ni mis amigas ni mi familia tienen nada que ver con la gastronomía, y a mí eso me conecta como con la vida y con mis prioridades, ¿no? Salgo, termino de trabajar, yo apago a las 6, a las 7, a la hora que sea, ¿no? Salgo de casa o quedo con mis amigas o me junto con mi pareja o lo que sea, y no vuelvo a hablar de mi curro. A no ser, bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué estás haciendo? Vale, ¿no? Pero mi curro no es un tema de conversación entre mis amistades, y a mí eso me ayuda muchísimo para separar cosas. Organizarme muy bien, me parece que es el segundo punto, es como muy obvio, pero sí que me intento hacer semanalmente listas de tareas y de entregas. Algunas semanas son siempre las mismas, pues idear, grabar y programar contenido, pues eso lo hago los lunes y los martes, por ejemplo. Intento. Pero bueno, organizarme con listas y dividir ese trabajo en jornadas de una forma realista, lo máximo posible. Eso también me ayuda mucho. He intentado ponerme límites de tiempo con el teléfono y el mail no sirve. Vacaciones. O literalmente me obligo, y como lucho contra mí misma por tener 10 días de no hacer nada, y tengo que obligarme a dejar el ordenador en mi casa, prácticamente que me escondan el teléfono porque me es muy difícil, también hay que intentarlo y decir, estos son mis días de vacaciones, se apaga, se pone el mail con la contestación automática y chao, hay que priorizar eso, y sobre todo pillarse en esos momentos en los que tú no estás trabajando pero de repente trabajas. Ejemplo, yo si miro o contesto un mensaje o un mail fuera de mi horario laboral o de cuando yo he decidido que termino de trabajar, estás trabajando. Y yo creo que esto es un curro de ir haciendo poco a poco las cosas, y conforme te vas dando cuenta que pues, las cosas salen y que tú tienes estabilidad, pues yo creo que también dejas de tener como esa necesidad de tanto control. Vamos terminando ya. Otra de las grandes dudas era presupuestar, y aquí yo creo que hay 3 elementos importantes. Número 1, contabilizar horas. ¿Cuánto tardas en hacer el trabajo que te han mandado? Segundo, darle un valor a tu trabajo. El valor puede depender de cómo se valora en el mercado lo que tú sueles hacer, y esto puedes consultar en internet, pero puedes hablarlo con tus compañeras y compañeros, con gente de tu mismo sector, con amigos y amigas. O sea, por favor, hay que hablar de dinero y normalizar esto. Bueno, a mí me parece importante como para, no sé, llevar estas cosas con normalidad. Y luego, pues depende, como una tercera variable de la que creo que depende un presupuesto, también es un poco como del caché que tú tienes. Pero esto es un poco ambiguo y me parece difícil como de definir. Puede estar definido por los años que llevas trabajando, los proyectos que has hecho, con quién has trabajado anteriormente. Vale, creo que he tocado muchos aspectos de este mundo de ser autónoma. Sí que me encantaría que si tenéis cualquier tipo de duda, si os ha quedado algo sin responder, no he dejado claro algún aspecto, me lo dejaseis en la cajita de comentarios
y si hay suficientes preguntas, igual hago un segundo vídeo respecto a esto porque creo que es interesante y oye, siempre va a estar este contenido aquí para que cualquiera pueda echarle un vistazo. Y poco más, que animo a cualquier persona a adentrarse en el loco mundo de intentar hacer lo que una quiere, trabajar por cuenta ajena. A mí me ha dado cosas maravillosas, que son haber conocido a muchísima gente y haber podido hacer cosas muy distintas, el haber podido cambiar de una cosa a otra de forma muy dinámica, de haber probado cosas distintas. También me da una flexibilidad a nivel de poder estar en cualquier sitio y a nivel horarios, pues poder organizarme yo misma. Es verdad que va mucho con la personalidad que tengo y con que soy una persona muy inquieta y que siempre quiere estar como con cosas nuevas, pero eso. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí. Chao, chao.